amigas, bienvenidos como siempre en buena hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 6 de abril. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estamos regresando de Semana Santa. Bueno, espero que haya sido una temporada provechosa para toda nuestra audiencia, para todo el mundo. Mucha gente seguramente extrañada, todo el mundo me pregunta, bueno, ¿y qué pasó con tu barba? Se me dañó la afeitadora y tuve que rasurarme. Pero ya estoy próximo a comprarme una en cuanto tenga la platica. Y bueno, restableceré mi barbita. Hoy vamos a estar hablando, amigos y amigas, con alguien que sí tiene su barba bien poblada, blanquita, por cierto, como corresponde a una persona de su edad. Estamos hablando y vamos a hablar de economía, también un poco de política, aunque estas dos disciplinas, por supuesto, que están perfectamente imbricadas, la economía y la política y la economía. Con una persona que sabe de eso porque es su especialidad. Tiene un proyecto, un programa que se llama Pedagogía Económica y Política. Imagínense ustedes. Por cierto, antes se llamaba Pedagogía Económica y Electoral, pero ahora amplió el radio de acción de este proyecto y se llama ahora Pedagogía Económica y Política. Estamos hablando de un economista, profesor universitario, exministro, expresidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Premio Nacional de Ciencia, una persona que ha ciertamente ocupado importantes posiciones y ha descollado por su altísima calificación académica y profesional. Voy a darle la bienvenida a Víctor Álvarez. ¿Cómo estás, Víctor? Gracias, Mario, por esta nueva invitación a conversar contigo sobre asuntos que son de interés para el país, ¿no? Así es. Y presentar nuestras nuevas propuestas. Pues. Así es. Sobre todo me interesa mucho porque me has estado hablando de una iniciativa que has tomado de tratar de aprovechar a esta circunstancia que pudiera considerarse adversa en el sentido de que Venezuela no está administrando, el gobierno, el Estado no está administrando los recursos derivados de la renta petrolera y tratar de convertir eso en una oportunidad para que al país le ingresen recursos frescos y pueda afrontar sus distintas obligaciones. Pero en todo caso me gustaría arrancar, Víctor, con una caracterización del momento político y económico de Venezuela, para que luego lo entremos a tus propuestas en específico. Bueno, sí, con mucho gusto. Bueno, estamos viviendo un momento de ruptura de las inercias que traíamos, que se habían instalado durante tanto tiempo y que sentíamos que en este país nada cambiaba, que todo seguía igual. En economía se había implantado casi aquella tragedia de que en la economía todo puede estar peor, ¿no? Y efectivamente íbamos como de mal en peor, con pequeños y espasmódicos avances que se interrumpían rápidamente y volvíamos a una situación de estancamiento, inflación, desempleo, empobrecimiento, ¿no? Estamos viviendo una ruptura, ¿no? Un cambio de velocidad, una ruptura de la inercia, diría yo, porque una de las primeras cosas que se ha roto es esa expectativa tan negativa que había, pues, ¿no? El país tiene hoy en día, se está mirando con más esperanza, ¿no? con más fe de que las cosas pueden cambiar, pueden mejorar, es una situación que se siente. Venezuela vuelve a mirarse internacionalmente como un destino importante de negocios e inversiones, y eso es importante porque si algo le hace falta al país es regenerar su tejido empresarial para que se generen trabajos estables y bien remunerados. Entonces, esa es la percepción y ojalá eso se consolide en el curso del año. Así es. Esta caracterización, digamos, técnica que tú haces, la ruptura de la inercia, se parece mucho a algo que yo vengo diciendo desde el 3 de enero para acá, aunque con palabras muy llanas, que yo digo,
No sabemos por dónde va exactamente la cosa, pero la cosa se está moviendo. Así es, así es. Y lo ves porque, bueno, el país lo empiezan a visitar misiones empresariales que se interesan en regresar al país, grandes corporaciones y empresas que sus inversiones generan un efecto multiplicador sobre la economía nacional porque son grandes empresas que a su vez subcontratan a las pequeñas y medianas empresas nacionales. Estas a su vez subcontratan a otras microempresas. Y eso, bueno, genera esa dinámica de crecimiento estable y sostenido, ¿no? Empresas que se habían ido porque habían sido obligadas por las sanciones que había aplicado a la primera administración Trump contra Venezuela. Y recordemos que aquella famosa orden 13.884 decía claramente que todas las empresas de cualquier país del mundo que teniendo negocios, inversiones, operaciones en Estados Unidos, si atrevieran a hacer negocios con PDVSA, con otras empresas del Estado venezolano, igualmente iban a ser sancionadas. Y sanción no es que te quitan la visa, no, es que te embargan los activos que tienes en territorio estadounidense, te congelan las cuentas, y muchas empresas entonces decidieron retirarse del país, ¿no? Esas empresas se han ido flexibilizando, esas sanciones se han ido flexibilizando, pero que son parte, ¿no? Más que flexibilización de las sanciones, lo que está en marcha es como el diseño, la implantación de una nueva arquitectura legal para dominar y controlar la economía venezolana, ¿no? Porque incluso empresas europeas o empresas de Corea del Sur o de Japón necesitan un permiso, también necesitan una licencia, ¿no? Para operar en Venezuela. Bueno, y Estados Unidos abrirá el margen de actuación y flexibilizará esas sanciones en la medida que no pongan en peligro su estrategia de recuperar los espacios perdidos en Venezuela frente a lo que significó esa avanzada de empresas chinas, rusas, turcas, iraníes, que ocuparon rápidamente los espacios dejados por esas empresas, ¿no? Ok, fíjate, hay un hecho muy concreto y sobre eso me manifestaste, me comunicaste que ibas a hacer una propuesta. Y es que el Estado venezolano ha perdido el control sobre la venta de su producción petrolera, porque esa venta está en manos de los Estados Unidos y no solamente la venta, la comercialización internacional de ese producto, sino que además los recursos provenientes de esa operación internacional no lo maneja directamente el Estado venezolano, sino que está colocado, tengo entendido, en unas cuentas en Qatar bajo la supervisión del Estado norteamericano, que es quien al fin y al cabo controla, supervisa, incluso determina también algunos de los destinos de esos fondos. ¿Qué es lo que ciertamente está pasando allí y cómo es que una situación semejante que se escapa, digamos, del control del Estado puede ser aprovechado favorablemente para los intereses nacionales? Sí, efectivamente así es, tal como lo acabas de describir, Mario. Hay una nueva orden, que es la 14.373, que es donde está este diseño, esta arquitectura de control de la producción y de las ventas del petróleo venezolano. Tal como lo dijiste, todo el petróleo de Venezuela que se venda en el mercado estadounidense, los compradores de ese petróleo ya no depositan sus pagos en las cuentas de PDVSA o en las cuentas del Banco Central, sino que los depositan en unas cuentas tuteladas por el Departamento del Tesoro en Estados Unidos. Eso ya no llega directamente aquí. ¿No es en Qatar? No, ya lo de Qatar eso quedó atrás y se abrieron unas cuentas en la banca norteamericana. Sí, inicialmente hubo un argumento, ¿no? Una especie de pretexto o excusa de que esos fondos se iban a depositar en Qatar para evitar que esta lista de acreedores, ¿no? que le quieren cobrar a Venezuela indemnizaciones por expropiaciones que no han sido canceladas, pudieran entonces judicialmente actuar contra esos recursos y entonces... En territorio norteamericano. O en cualquier país del mundo, entonces se embargaran esos recursos. Entonces, con ese pretexto, con esa excusa, inicialmente se pensó en abrir unas cuentas en Qatar, ahora están ya abiertas directamente en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, y la orden ejecutiva, esta que acabo de comentar, la 14.373, dice claramente que el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro en Estados Unidos decidirán de qué forma gastar esa plata, ¿no? Eso con el acuerdo con Delcy Rodríguez y el ejecutivo encargado, o
una imposición unilateral norteamericana. Bueno, es una orden ejecutiva, ¿no?, que le quita en todo caso a la administración directa o el hecho de que esos recursos que lleguen directamente a las cuentas del Estado venezolano, a las cuentas de las empresas venezolanas o al Banco Central, y por supuesto entonces eso quita independencia, autonomía y margen de maniobra, ¿no? Lo complicado de esto es que, tal como lo dice la orden ejecutiva, estos recursos van a ser utilizados para que Venezuela compre productos estadounidenses, ¿no? Entonces, de esa manera, el Estado pierde la facultad, por ejemplo, para diseñar políticas económicas como las compras gubernamentales. Si algún poder tiene el Estado venezolano, es esa extraordinaria capacidad de compra que tienen las empresas públicas, y PDVSA, Hidroven, Corpoelec, CanTV, son empresas que compran equipos, que mueven la industria nacional, que desarrollan proveedores locales, y cuando la orden ejecutiva dice, no, mire, usted esa plata no la va a utilizar para comprarle a las empresas venezolanas, sino esa plata se va a utilizar para comprarle a las empresas estadounidenses, entonces allí estás prácticamente liquidando ese instrumento tan poderoso para impulsar el desarrollo económico y social del país, como son las compras gubernamentales. Pero también dejas a los organismos financieros del Estado sin recursos para poder ir a una política de financiamiento público con préstamos en condiciones preferenciales de tasas de interés, plazos de pago, garantías flexibles, porque ahora instituciones las financieras del Estado venezolano ya no tienen esos recursos porque el Estado ya no administra directamente la renta, sino que cae depositada en esas cuentas tuteladas por Estados Unidos. Ok, una pregunta que es bien importante antes de que pasemos a tus proposiciones. ¿Esta orden ejecutiva afecta toda la producción petrolera venezolana o Venezuela puede continuar haciendo operaciones en paralelo con otros estados o con otros particulares de sus productos petroleros o de hidrocarburos o algunos otros productos que también generan recursos para el Estado nacional? Ejerce un control muy severo sobre toda la producción petrolera, porque incluso otras empresas mixtas donde hay socios que no son estadounidenses, sino que son europeos o asiáticos, también necesitan las licencias, ¿no? Y hay unas licencias, la 51 y la 52, que tienen unos párrafos donde expresamente se excluye a China, Rusia, Irán, Cuba y Corea del Norte. Entonces, de alguna forma, terminan siendo un marco legal, ¿no?, un entramado legal entre la orden ejecutiva y las leyes para ejercer un mayor control geopolítico en Venezuela y para expulsar o para tratar de cercar legalmente a lo que son los rivales geopolíticos de Estados Unidos en el hemisferio. Pregunto, las operaciones o los contratos que ya habían sido concertados con China y con otros países de suministro petrolero a un determinado plazo, ¿esos contratos quedan sin efecto o han quedado sin efecto? Eso sigue, esos son contratos, ¿no?, que Venezuela y PDVSA en este caso, en el caso de las empresas mixtas, suscribió con socios chinos o rusos. Esos contratos siguen. Lo importante aquí ya es ver las implicaciones que van a tener tanto la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos como la reforma de la Ley de Minas, que establece una auditoría en los próximos 180 días de todas esas empresas que van a ser sometidas a estándares de normativa ambiental o normativa laboral a tono con los Estados Unidos o con los estándares europeos, que son generalmente más exigentes porque los sindicatos en esos países y los grupos ambientalistas han logrado conquistas históricas que han hecho que en materia de normativa ambiental y laboral en esos países haya estándares mucho más elevados, y por eso muchas empresas estadounidenses y europeas se mudaron a China, donde los estándares hay menos controles, se mudaron a Vietnam, se mudaron a Tailandia, a los países del sudeste asiático, y entonces ahora todas estas empresas no cumplen con esos estándares, seguramente van a comenzar a ser obligadas, ¿no?, y cercadas para que o se pongan a tono con esos estándares o sencillamente abandonen sus operaciones en Venezuela, que es la estrategia de los Estados Unidos. Se recuerda que en el documento, en la doctrina de seguridad que publicó Trump y en el corolario de Trump, uno de sus objetivos es alejar la amenaza rusa, china, iraní del hemisferio. Así es.
Otra pregunta. Donald Trump, el presidente norteamericano, dijo cuando estaba tomando estas medidas para ponerle control o someter a control las operaciones petroleras venezolanas, dijo que Venezuela iba a recibir en este periodo más dinero que prácticamente en todos los 25 últimos años de operaciones con hidrocarburos. ¿Esto es verdad? Se han producido grandes cantidades de recursos que de alguna manera vendrán al erario nacional o al territorio nacional, ¿o es mentira? No será gracias a la administración Trump, ¿no? Será gracias a ese siniestro privilegio que tiene Venezuela como un país petrolero, donde cada vez que estalla una guerra en el Medio Oriente y los precios del petróleo se duplican y hasta se triplican, el país, bueno, duplica y triplica sus ingresos sin ni siquiera aumentar la producción, o sea, sin ni siquiera perforar un pozo petrolero más. Y eso es lo que está planteado, ¿no? Por eso una de nuestras tesis es que Venezuela tiene que prepararse para encarar de mejor manera la próxima crisis de abundancia que se avecina. ¿Cuál ha sido nuestra gran tragedia también? Bueno, que somos un país con más de 100 años de historia petrolera, que se ha alternado en un ciclo de crisis de escasez y crisis de abundancia. Cuando hay crisis de abundancia, los precios se triplican, la producción es alta, bueno, el país se indigesta de petrodólares, entramos en esas borracheras rentísticas que ya hemos conocido en el pasado, no nos preparamos para encarar la próxima crisis de escasez porque pensamos que los precios del petróleo van a subir eternamente toda la vida y resulta que en el momento menos esperado hay una debacle en los precios del petróleo, colapsa el ingreso petrolero y entramos entonces en esas crisis, ¿no? Entonces, o una vez más, a raíz de la guerra en Irán y en el Golfo Pérsico, que ya no es una guerra en Irán, sino que se ha extendido a una guerra regional y donde hay una seria amenaza de que el estrecho de Hormuz siga cerrado y esos corredores marítimos por donde pasa 20-25% del petróleo mundial y del gas mundial, que generen una escasez de petróleo, los mercados energéticos se mueven con mucho nerviosismo, se disparan los precios con una noticia y esto lleva entonces a que en el resto del año tengamos precios cercanos a $100 el barril o que perforen ese umbral de $100 el barril y Venezuela produciendo un 1.100.000, 1.200.000 barriles este año, puede haber duplicado su ingreso petrolero. El problema es que si no resolvemos el problema de las cuentas tuteladas, esa plata no va a caer directamente en las cuentas de PDVSA o del Estado venezolano, sino que va a seguir entrando en las cuentas tuteladas por Estados Unidos. Y todos esos dineros tendrían que, digamos, destinarse a la adquisición de bienes y servicios en Estados Unidos, o hay, digamos, mayor libertad para hacer compras en otras latitudes, en Alemania, en Francia, Italia, qué sé yo. Igualmente necesitarán una licencia, ¿no? Necesitarán un permiso y se le dará prioridad a las exportaciones de productos estadounidenses o de servicios estadounidenses hacia Venezuela. No está cerrado totalmente la posibilidad de adquirir bienes y servicios de Europa, de Corea del Sur, de Japón o de otros proveedores, pero el mecanismo es la licencia. Y ya expliqué antes que quien se atreva a burlar las licencias corre el riesgo de ser también objeto y víctima de las sanciones de los Estados Unidos. Ok, estamos conversando con Víctor Álvarez, economista. Estamos hablando de esta nueva etapa que está viviendo la política y la economía venezolana después del 3 de enero. Ha explicado Víctor que estamos presenciando la ruptura de la inercia y que además estamos amenazados, entre comillas, yo pienso que para bien, de una crisis de abundancia, que ojalá que sea verdad, ojalá que toda esta coyuntura pudiera permitir que Venezuela obtenga recursos significativos para afrontar los grandes males que vienen afectando la vida en sociedad desde hace ya varias décadas. Ojalá que así sea. Creo que tenemos que hacer una pausa en breve, amigos y amigas, para escuchar un avance del noticiero, cumplir compromiso publicitario de la estación y al regreso, queridos amigos, queridas amigas, Víctor Álvarez va a hacer algunas propuestas que
son producto, digamos, de sus reflexiones, de sus análisis, de su dedicación, su investigación sobre estos temas, y ojalá que estas efectivamente pudieran ser tomadas en cuenta para que esta adversidad de que Venezuela no está administrando recursos directamente pueda de algún modo revertirse para que sean oportunidades beneficiosas para el país. Vámonos a la pausa, escuchamos también compromiso publicitario y al regreso leeremos preguntas, inquietudes, comentarios que hace nuestra audiencia a través de nuestro Instagram @Mario Villegas 100. Pausa. Víctor, aquí seguimos un rato en las redes. Mientras tanto, háblanos un poquito antes de que entremos a las propuestas, porque quiero que las escuche también la gente que nos sintoniza a través de la señal abierta. Háblanos un poquito de pedagogía económica y política, este proyecto. Bueno, es una iniciativa que ya va para 10 años, ¿no? Que justamente intenta proponer soluciones viables a los diferentes problemas económicos que afectan a los hogares, a las empresas venezolanas, a las instituciones, ¿no? Y es pedagogía económica y política porque generalmente los problemas económicos también se convierten en un problema político, pues, o sea, terminan siendo la bandera o el argumento de organizaciones políticas para hacer propuestas políticas, de cambio político, la política y la economía están estrechamente conectadas. Muchas decisiones económicas se hacen sobre la base del cálculo de los costos políticos, ¿no? De los costos sobre todo político-electorales, ¿no? Por eso es que nosotros en periodos electorales hablamos de pedagogía económica y electoral, ¿no? Para medir justamente los costos electorales de esas decisiones. Pueden entrar a nuestros contenidos en el canal YouTube de Pedagogía Económica y Política, en nuestro Instagram de Pedagogía Económica y Política, el Facebook. Todas las redes son Economía Económica y Política. Por ahí pueden entrar y ver el trabajo que hacemos. Okay. ¿Y quiénes te acompañan en este proyecto, Víctor? Bueno, es una red de colegas, ¿no? Uno trabaja generalmente en vinculación con otros colegas. Nosotros generamos una producción audiovisual, ¿no? de videos educativos, y hay un conjunto de diseñadores, de editores de videos, de editores gráficos, ¿no? Que trabajan en la generación de esos contenidos, donde también desarrollamos un discurso audiovisual económico, un discurso pedagógico audiovisual para reforzar con la fuerza, con la potencia de las imágenes, los mensajes. Ok, creo que ahora sí vamos a escuchar a Alex Márquez. Sí, vamos a escuchar a Alex Márquez, amigos y amigas, y enseguida estaremos de vuelta para continuar con la entrevista con Víctor Álvarez. Víctor Álvarez, economista, coordinador de este proyecto que se denomina Pedagogía Económica y Política. Él es, además, académico, Premio Nacional de Ciencias, fue ministro de Comercio Exterior, fue presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, de modo que tiene amplia experiencia en estas materias que estamos tocando el día de hoy. No se vayan porque después de la pausa tendremos algunas propuestas que Víctor va a formular para que sean consideradas por quienes toman decisiones en el país. Ya venimos. No. Caraqueño. Aunque yo nací fue en Valera, pero soy caraqueño de toda la vida. Las 2:28. Avance. El Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbo. Notirumbo
nos informa el director de Protección Civil Táchira, Yesnardo Canal, informó que la Troncal 1, conocida como Carretera Panamericana, y la Troncal 5, la cual conecta San Cristóbal con los Llanos, mantienen sus pasos abiertos para la circulación de vehículos. Notirrumos informa, Irán aseguró hoy lunes que la situación está bajo control en la petroquímica Pars Sur, que alberga las mayores reservas de gas natural del mundo, bombardeada este lunes por Israel y Estados Unidos sin causar víctimas mortales, mientras evalúa el alcance de los daños. En la escuela Elber Hernández de Llanes, en Los Mangos de La Vega, los alumnos del sexto grado no tienen profesor fijo, ojo con la denuncia, y de acuerdo a sus padres y representantes, prácticamente van al primer año sin saber nada. Esto va para el Ministerio de Educación. Increíble, ¿eh? Informó Notirumbos, los 30 minutos hora rumbos, la emisora de Venezuela. Este fue un avance del Centro Nacional e Internacional de Información de Notirumbos. Ya te felicito por tu cumpleaños. Felicitado, chico. Mañana, pero mañana es mañana. Nada, cumplo promesa, yo cumplo promesa. Ya deja de cumplir años. Seguimos en Buena Hora por Radio Rumbo 670 AM. 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en Buena Hora, conversando el día de hoy con Víctor Álvarez, economista. Pero antes de seguir la entrevista, quiero hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. En otros momentos le he hablado de algunas patologías propias de la tercera edad, justamente por indicación del doctor Argenis Portillo, que siempre me provee de nuevos conocimientos acerca de la realidad de salud de los adultos mayores. En esta ocasión, el doctor Portillo me ha estado hablando de una cosa que se denomina el síndrome de fragilidad. Es decir, que los adultos mayores tienen un grado de fragilidad en su organismo, en su salud. Y fíjense ustedes el concepto. Dice, la fragilidad es un estado intermedio entre estar sano y depender de otros. Es cuando el adulto mayor, tras un pequeño golpe, una gripe o una caída, le cuesta muchísimo recuperarse y pierde movilidad, fuerza o memoria. No es parte normal del envejecer, sino una señal de alerta que se puede tratar. Ya lo saben, amigos. Mucho cuidado con ponerse a situaciones límites que pueden tener en el adulto mayor un efecto peor que el que puede tener a cualquier persona de menor edad. Les voy a suministrar el número telefónico del doctor Argenis Portillo, quien presta su servicio en el hospital, en el anexo del Hospital de Clínicas Caracas, en San Bernardino, también en la avenida Urdaneta, en la esquina de la Cibarra, y ofrece servicio domiciliario. 0414-309-0806, 0414-309-0806, lo recomiendo ampliamente. Seguimos con Víctor Álvarez. Y ahora sí, vamos a darle paso, amigos y amigas, a las propuestas que en este marco de la coyuntura económica venezolana de hoy ha querido presentarnos nuestro invitado, Víctor Álvarez. Cuéntanos, Víctor, ¿cuáles son esas propuestas? Sí, bueno, la primera y quizás la principal, porque es la matriz, ¿no? De la que se derivan las otras, es la necesidad que tiene el país de, o responde a la necesidad que tiene el país de protegerse de estas oscilaciones tan violentas que suelen sufrir los precios del petróleo en el mercado internacional. Eso no estaba previsto ya con la creación del llamado Fondo de Estabilización Macroeconómica, que en teoría debió crearse hace más de 30 años o 20 años. Intentos ha habido, exactamente, ¿no? Desde la creación de aquel Fondo de Inversiones de Venezuela, de Carlos Andrés Pérez. Claro, que era como la gran alcancía, así se le llamó en ese momento, ¿no?
el Fondo de Inversión y Estabilización Macroeconómica, el FONDEN, es decir, en Venezuela se han hecho intentos, ¿no?, para crear este tipo de fondos, pero ¿cuál es la diferencia, ¿no?, o por qué no han funcionado, ¿no?, después de tantos intentos fallidos? Bueno, uno, porque se han creado fondos para guardar efectivamente la renta petrolera, los excedentes como una alcancía, pero no se han invertido para hacerlos rendir y aumentar el volumen del fondo, ¿no? Y además de eso, muchos fondos se quedaron fue para gastar la renta. El FONDEN fue un fondo para gastar la renta. O sea, esa cantidad de fondos que se crearon en el último auge rentístico no era para invertir la renta, generar rendimientos, acciones, dividendos que se reinvirtieran en ir aumentando el volumen de la renta y así tener una gran gallina de los huevos de oro, ¿no?, donde el gobierno de turno quedaría autorizado, facultado para gastar como fuente de recursos presupuestarios complementarios el huevo de oro que pone la gallina, pero no matar la gallina ni hacer un sancocho de gallina, que fue lo que nosotros estuvimos haciendo aquí cada vez que hay un auge de los precios del petróleo, ¿no? Alguien dijo una vez que en Venezuela no hay buenos ni malos gobiernos, sino buenos y malos precios del petróleo. Y efectivamente, una buena gestión estuvo generalmente vinculada a la abundancia petrolera, una abundancia petrolera que se administró con muchas dudas, ¿no?, de manera muy opaca, que generó muchísimos escándalos de corrupción, de desfalco de la renta petrolera, sobre todo en esos periodos de control de cambio. Nosotros hemos tenido varios gobiernos con controles de cambio, donde la renta petrolera entonces se utiliza como un instrumento de dominación. Entonces la asignación de los dólares preferenciales favorece a los aliados o a la base de apoyo del gobierno. Se utiliza la renta petrolera para comprar o atraer a los indecisos, pero también se utiliza para castigar a los culpables, a los opositores, ¿no? A los opositores, a los adversarios del gobierno. O sea, ni un solo dólar para ellos. Entonces el país no puede vivir así. O sea, el país no puede vivir bajo la arbitrariedad y la discrecionalidad del gobierno de turno. Y una de las razones por las cuales hacemos esta propuesta es justamente para que la renta petrolera deje de utilizarse como un instrumento de dominación, ¿no? Ahora, fíjate, Víctor, si esos recursos no van a entrar directamente al Estado venezolano porque van a estar supervisados, controlados, tutelados por el Estado norteamericano, por el Tesoro norteamericano, por el gobierno norteamericano, ¿cómo se puede materializar un fondo semejante? Y en eso que acabas de decir, Mario, está la clave de la propuesta. A ver. Porque justamente la clave es negociar, porque esto habrá que negociarlo con el gobierno de los Estados Unidos, que el país recupere la independencia, la autonomía sobre el uso de los recursos petroleros, del ingreso petrolero, y poner como condición que siempre y cuando ese ingreso petrolero sea destinado para crear un fondo soberano realmente administrado por instituciones del país, donde el ingreso petrolero va a ser invertido en bonos, en acciones, en empresas, en corporaciones de altísima rentabilidad, en títulos, en valores, en proyectos de alta rentabilidad que generan ganancias, intereses seguros, rendimientos seguros, y ese volumen de ingresos de rendimiento se reinvierte entonces en el fondo, de manera tal que vaya aumentando el volumen, y un porcentaje de esos rendimientos lo podrá utilizar el gobierno de turno para financiar el gasto público, para financiar el presupuesto nacional, con base en un plan discutido y aprobado por la Asamblea Nacional como el foro político donde está representado el país, y de esa manera entonces asegurar que se cumple el principio rector del fondo, y es que la renta petrolera no se gasta, sino que se invierte. ¿Cómo entra en ese esquema la gran aspiración de los venezolanos de que se mejoren los sueldos y salarios, que se atiendan los problemas del servicio de salud, que mejore la educación, que la infraestructura física del país, digamos, se restablezca? Porque yo recuerdo que se ha dicho también por boca de voceros importantes del gobierno norteamericano que toda esta operación de alguna manera va a significar también aumento de los salarios
del sector de la salud, en fin. ¿Cómo entra ese aspecto específico dentro de ese esquema que tú estás planteando? Mira, para que esto tenga viabilidad, ¿no? Y para que efectivamente el país, la sociedad venezolana, que es la dueña de los recursos que están en el subsuelo, tenga sentido, efectivamente uno de los primeros indicadores es cómo un diseño como este empieza a reflejarse en una recuperación del ingreso, del poder adquisitivo real de los trabajadores. La mejor política salarial es definitivamente una buena política económica que impulse el crecimiento del aparato productivo, que sea capaz de generar empleos estables, bien remunerados, con todas las prestaciones sociales, con todos los beneficios laborales, pero la otra cara de esa política salarial, además de una buena política económica de crecimiento, es una política antiinflacionaria, porque no tiene sentido que con una mano dejes y con la otra quites, ¿verdad? Si das aumentos de sueldo y salario, que enseguida se los come la inflación y que enseguida los disuelve la inflación. Entonces, buena parte de esos recursos tiene que ser invertidos en reactivar el aparato productivo, pero para reactivar el aparato productivo tienes que resolver una serie de cuellos de botella, como por ejemplo el problema eléctrico. O sea, hay empresas en Venezuela, en el sector industrial, por ejemplo, que están trabajando al 45% de su capacidad, que trabajan 3-4 días a la semana a un solo turno y que sufren permanentes interrupciones no programadas del suministro de electricidad, tienen que cortar el turno de trabajo, mandar a los trabajadores para su casa. Nosotros podemos optimizar el uso de esa capacidad productiva instalada, llevarla al 100%, trabajando a 2 turnos, a 3 turnos, pero siempre y cuando se resuelve el problema del suministro eléctrico. Entonces, eso necesita una gran inversión. Tienes centenares de miles de hectáreas cultivables y aptas para la cría de ganado que están sin utilizar, que están ociosas. Tú vas a un centro comercial y te encuentras decenas de locales vacíos. Entonces, tienes la infraestructura, ¿no? Tienes la inversión ya hecha, solo que está siendo subutilizada. Y puedes entonces aumentar el uso de esa capacidad instalada para que tengas un 2026 y un 2027 con tasas de crecimiento de 15-20% sin hacer nuevas inversiones en activos fijos, en locales, en industrias, porque ya las tienes. Pero para eso entonces tienes que invertir parte de esa renta petrolera, no solamente en los créditos públicos, a bajas tasas de interés, largos plazos, garantías, no solamente en una política de compras gubernamentales para favorecer la producción nacional frente a la importada. También tienes que mejorar la infraestructura de servicios de apoyo a la producción para que efectivamente tengamos una producción continuada. Y solo así nosotros podemos tener empleos estables, bien remunerados y una abundante oferta de bienes y servicios donde el mejor control de precios siempre será la competencia entre las empresas. Ok, en breve voy a leer, porque nos queda poco tiempo, los mensajes que nos llegan de nuestra audiencia, pero antes me gustaría saber, esto que tú estás planteando tiene que pasar por, ya lo has dicho, por una negociación con el gobierno norteamericano. ¿Tú crees que el gobierno norteamericano estaría dispuesto a semejante iniciativa, a semejante idea? Bueno, son las cosas que hay que negociar, porque el perfil del actual presidente de los Estados Unidos ya hemos visto que es anexionista, él quiere anexarse a Groenlandia, a Canadá. Trump en su estilo ha dicho que el estrecho de Hormuz no se va a llamar más el estrecho de Hormuz, sino el estrecho de Trump. Que Venezuela va a ser la 51ª estrella de la bandera norteamericana, por entonces, ejemplo. ante un gobierno, ¿no? que muestra ese talante anexionista, el país, nosotros tenemos que fortalecer la capacidad de negociación para justamente impulsar una propuesta de esta naturaleza que le permita al país superar este episodio de las cuentas tuteladas, recuperar la independencia y la soberanía en el manejo de nuestros recursos y entonces diseñar cuál es el mecanismo y cuál es la alternativa para que quienes en estos momentos hoy nos tutelas cedan ese control y el país pueda recuperar la soberanía. Experiencias internacionales exitosas hay, ¿no? Y este trabajo que estamos haciendo nosotros se inspira muchísimo en la experiencia noruega, los fondos noruegos. O sea, Noruega es un país petrolero.
que en los años 90 creó el Fondo Soberano de Noruega. En 1996 fue cuando hicieron el primer desembolso, el primer aporte al fondo, equivalente a 285 millones de dólares. Se dedicaron a hacer este tipo de inversiones en acciones, en bonos, en títulos, en proyectos altamente rentables. Hicieron creer el fondo y hoy tiene 2 billones, con B, 2 billones de dólares. Y resulta que entonces los rendimientos de esos fondos son tan grandes que permiten financiar el presupuesto de Noruega, no con aumentos de impuestos, porque incluso la presión tributaria ha podido bajar, porque el fondo es entonces el que financia. Pero la descripción quedó muy clara. Lo lograron porque no gastaron la renta, la invirtieron. Y es lo que nosotros tenemos que sacarnos de la cabeza. Dejar de estar creando fondos para gastar la renta y comenzar a crear fondos para invertir la renta. Correcto. Vamos ahora sí, amigos y amigas, a leer mensajes que nos llegan a través del Instagram, @MarioVillegas100, para aderezar esta conversa con Víctor Álvarez. Dice @Néstor Díaz Vega, te felicito, hermano, vi tu intervención. Muchas gracias, Néstor. Se refiere a una intervención que hice en el llamado programa para la paz y la convivencia democrática, al que fui invitado junto con otros colegas periodistas, directivos del Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Bueno, hice una intervención bastante polémica, muy crítica de todo lo que ha sido la gestión comunicacional del Estado venezolano. Pero qué cosa tan lamentable que en las redes uno encuentra más bien que hay mucho rechazo, que hay gente que pareciera que no razona, que no sabe leer ni escuchar, y entonces simplemente reacciona desde las vísceras para descalificarlo a uno, para ofenderlo, para insultarlo. Pero bueno, es la triste realidad de la Venezuela que estamos viviendo por estos tiempos. Por cierto, tengo que agradecer, ahora que estoy viendo que está conectado el buen amigo periodista Fernando Peñalver, que vive en Chile, tengo que agradecer sus palabras de estímulo, de aliento, porque Fernando sí escuchó plenamente la intervención que yo hice y la saludó ampliamente. Aer San Antonio dice, saludos Mario y al invitado. ¿Quién garantiza que los billones de dólares que tiene el régimen de Estados Unidos será devuelto a Venezuela? Y cuidado que no se vaya a repetir lo de Libia, que le quitaron el oro. Bueno, esa es la gran preocupación, ¿no? Ese es el gran temor que como venezolanos tenemos, ¿no? Y por eso entonces estamos echándole coco, como se dice en criollo, ¿no? Quemándonos las pestañas y estrujándonos el cerebro, ¿no? Tratando de generar opciones y alternativas que impidan que esta situación se normalice, ¿no? Que este tutelaje entonces terminemos acoplados a él, porque bueno, también la historia y las dudas que hay sobre la manera en que se ha administrado la renta petrolera dan pie, pues no falta el que dice mejor que estén tutelando los ingresos de Venezuela afuera porque así no se gastan para la represión, para comprar bombas lacrimógenas, sí, o para comprar equipos antimotines, o para que no se los roben. Entonces, claro, tenemos en estos 100 años de historia petrolera han habido tantos casos de corrupción, tantos episodios, ¿no? Que han demostrado precisamente que la renta petrolera no ha sido administrada con toda la transparencia y pulcritud, y que no siempre ha respondido al interés nacional, y que se ha utilizado para otros fines geopolíticos o de alianzas geoestratégicas que llevan a que buena parte del país hasta vea con buenos ojos, ¿no? ese tutelaje, y es lo que hay que evitar. Entonces nos toca a nosotros como venezolanos comenzar a generar ese tipo de propuestas que permitan que experiencias tan exitosas como por ejemplo la de Noruega puedan ser adecuadas al caso venezolano, porque ya hay un marco legal y un entorno institucional que ha sido creado allá, que es el que estamos estudiando, y es perfectamente viable que se tropicalice y podamos tener un esquema semejante. Ok, vamos a seguir leyendo los mensajes. Aer San Antonio, la misma persona que nos escribió antes, dice, lamentablemente nuestro país tuvo que ser intervenido por otro régimen dictatorial, dice, como el del PDF Trump, para llevarse todo, y el pueblo sigue esperando y rogando un aumento de sueldo acorde a la canasta básica. Y pregunta, ¿por qué el régimen de Estados Unidos no da la orden de que se aumenten los sueldos? @Tabugui dice, deberían cambiar la junta directiva del BCB, del Banco Central de Venezuela.
Escobar Feliberto dice, buenas tardes Mario, pregunta al invitado, ¿qué está produciendo Venezuela en estos momentos? Aparte de la producción petrolera, ¿qué otra producción importante y la minera en el estado Bolívar, qué otras cosas están produciendo en el país, Víctor? Fundamentalmente eso es lo que produce Venezuela, ¿no? Y esa renta se utiliza para importarle a otros países los productos industriales o agrícolas que deberíamos nosotros estar produciendo en el país o sembrando o cultivando en el país para poder satisfacer de manera holgada las necesidades internas, ¿no? Lamentablemente, el uso del tipo de cambio como instrumento de política antiinflacionaria, ese empeño, ¿no?, por mantener un dólar frenado, es lo que estimula esas importaciones, porque al mantener un dólar barato, las importaciones se abaratan, compiten ventajosamente con la producción agrícola e industrial nacional, y por eso cuando vas al mercado y ves de dónde se fabrican los productos que metes en el carrito, te das cuenta que la pasta dental es brasileña, que la pasta de comer es iraní, que el losartán potásico que tomas para la hipertensión es de la India, y todo eso se fabricaba aquí. Pues entonces nosotros tenemos que ir a una nueva política económica donde la determinación del precio de la divisa, es decir, eso que técnicamente se llama la tasa de cambio, no esté determinada por la productividad de la industria petrolera, sino por la productividad de la agricultura y la industria, de tal manera que le deje una protección cambiaria al aparato productivo nacional, y cuando volvamos al mercado a hacer carrito, con el carrito, metamos los productos, veamos que, bueno, el 70, el 80% de esos productos son fabricados así, aquí en Venezuela, porque solamente así tendremos empleo bien remunerado. Ok, seguimos leyendo los mensajes. Dice es una dama, dice Giselle BR, dice, saludos Mario y a tu invitado, muy didáctica su exposición. Y dice, te ves mejor sin barba. Bueno, cuestión de gusto. Muchas gracias, Giselle. Vamos a ver si tenemos otro mensaje. Propatria 23770 dice, buenas tardes licenciado Mario, saludo al invitado, una pregunta. Me dicen que para que puedan dolarizar el país hay que cambiar la ley del Banco Central y la Asamblea. Disculpa mi ignorancia por mi tercera edad, gracias. Y a ver, San Antonio dice, Estados Unidos está en guerra, no es raro que Trump esté utilizando el dinero de los venezolanos. Dice, por culpa de los políticos venezolanos, otro país tiene que administrarnos, eso no puede ser, todo por culpa de los corruptos. Rápidamente, León del Valle 62, el fondo del bolsillo más limpio que talón de la bandera, precarización de los servicios, Caracas sin agua y el rancho ardiendo. Méndez Reinaldo 761, Diosdado acaba de convocar a marchar este 9 de abril en coincidencia con la marcha de los sindicatos a Miraflores, seguimos en lo mismo, marchas y contramarchas. Por cierto, esto lo inauguró Chávez, eso de las contramarchas, eso no existía aquí en Venezuela. En todo caso, recuerdo en las campañas electorales, de repente AD hacía una marcha el día tal y al día siguiente o 2 días más tarde la hacía Copey. Pero eso de que se convoquen marchas simultáneamente en los mismos días, eso no existía aquí en Venezuela. Escobar Feliberto, ¿van a seguir dándole dólares a este gobierno? Méndez Reinaldo 761, Mario, ¿qué opinión tiene sobre el parampam de Guanal y su piscina de agua servida? León de Valle 62, Venezuela, nos debemos un mejor país en todos los órdenes. Con falla éramos una república. Toca enlazarnos, reconocernos y recuperar la valía como soberanos. Comentarios que nos llegan a través del Instagram. Una intervención final, Víctor, porque tenemos que ir. Sí, un llamado que le quisiera hacer a los diputados a la Asamblea Nacional para que se aboquen justamente a discutir un proyecto de ley que facilite esta transformación de las cuentas tuteladas en fondos soberanos, que cumpla esos objetivos que hemos comentado a lo largo de esta conversación, para que la renta petrolera deje de gastarse y comience a invertirse, para preparar a Venezuela para que administre de manera inteligente y sabia la próxima crisis de abundancia, para que tengamos en cuenta que el petróleo va a seguir siendo un componente clave en la matriz energética mundial. Estados Unidos, que es el principal productor del mundo en este momento, produce 13 millones de barriles diarios, pero a ese ritmo, a esa velocidad, sus reservas no le van a alcanzar para 10 años. Y de acuerdo a los plazos de la transición energética, el petróleo seguirá siendo un elemento clave hasta el 2050, cuando se espera que llegue su tope. Que ya está cerca del 2050. Son 25 años que nosotros tenemos. O sea, todavía tenemos por delante un cuarto de siglo
para que ese petróleo, que sigue siendo tan importante, pueda ser utilizado de manera mucho más inteligente y sabia en función de impulsar el desarrollo económico, social e integral de la nación. Y sobre todo para que el petróleo deje de ser esa herramienta, ese mecanismo de dominación que siempre ha sido, para que el petróleo deje de administrarse para premiar a los incondicionales, para comprar a los indecisos o para castigar a los opositores. Entonces aquí hay una oportunidad de oro para poder negociar, porque será preferible que nosotros retomemos la independencia, la autonomía, la soberanía sobre la administración de los recursos, a que sigan siendo cuentas tuteladas. Pero la propuesta es, bueno, transformemos esas cuentas tuteladas en estos fondos soberanos, en estos términos, y eso necesita una ley nacional que exprese lo que sería un nuevo acuerdo petrolero nacional. Ese es mi llamado a la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias, Víctor. A ti, Mario, por esta nueva invitación. Gracias. Bien, Víctor Álvarez, economista, coordinador del proyecto Pedagogía Económica y Política. A ustedes también, amigos, muchas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Lamentándolo mucho, no me queda tiempo de leer otros comentarios que han llegado con posterioridad. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, de la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz. En los controles, Lourdes Pérez. En la lectura de las informaciones, Alex Márquez. En las redes sociales de Radio Rumbo, Marco Rivera. Frente a los micrófonos, su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera. Y del servicio geriátrico, el doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806. 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.